¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal Recorridos Demoníacos con su amigo Enrique Guzmán y con la señora Mari. En esta ocasión vamos a estar hablando de historias de terror que le han sucedido a ella. Es un podcast, quédense con nosotros. Espero que les guste esto. No se olviden de suscribirse, denle like, comparte el video y coméntanos qué tal te pareció, ¿sale? Ahorita vamos a comenzar con esto, espero que les guste el video. Hola, buenas noches, mi nombre es Mari, soy de aquí de Guadalajara, nacida en San Juan Bosco. Espero que les guste esta historia que yo viví en mi infancia. Nos trae 3 historias que le han ocurrido en su vida a ella. Espero que les guste. Vamos a comenzar con la primera y a ver cómo empezó esa historia que a usted le pasó. Bueno, la primera es cuando yo tenía 4 años. Yo me acuerdo que tenía una tía que se llamaba Luz. Esa señora tenía como 100 perros y como unos 50 gatos. Bueno, pues ella era muy amante de eso porque nunca tuvo hijos. Entonces yo era una niña y yo recuerdo muy clarito que ella me ponía a las 12 de la noche a hacerle su comida a los perros. Yo tan chiquita estaba que me subía en una silla a hacerles la comida. Entonces a las 12 de la noche, pues bien tétrico, nos salíamos a un corral donde parecía zoológico, no parecía nada más de perros. Entonces ahí nos salíamos a darle de comer a los perros. Y bueno, pues a mí me daba tanto miedo porque yo era una niña. Yo volteaba a ver a los perros y les brillaban los ojos de colores. Se les veían rojos, se les veían verdes. O sea, yo tenía mucho miedo. Pero mi tía, pues ella me ponía a mí darles de comer a los perros y de repente los perros se agarraban entre ellos. Siento yo como que hasta se les metía algún diablo, no sé, porque volteaban y me veían bien feo y yo tenía mucho miedo. ¿Cuántos años usted tenía cuando pasó eso? Yo tenía 4 años, estaba chica, pero mi tía me ponía a ayudarle. Entonces, en una ocasión, unos perros se empezaron a agarrar entre ellos. Organizaron una pelea ahí entre ellos y yo en medio de los perros, y yo le decía a mi tía, tengo mucho miedo, me van a comer, me van a morder. Y tan fuerte fue eso que hicieron los perros que uno de ellos me mordió una pierna. Entonces mi tía me creyó, pero aún así mi tía de todas maneras me seguía mandando al corral a darles de comer a los perros, y uno de esos perros era negro y se veía como si fuera un demonio. Entonces, ¿usted cree que haya sido el demonio el que se le apareció? Pues yo creo que sí, porque se veía muy feo el perro, se le veían los ojos rojos y me veía el perro y sinceramente yo le tenía mucho miedo a esos perros. Pero pues ¿qué hacía? Mi tía me sacaba a darles de comer a las 12 de la noche. No, pues está muy buena esa historia, espero que les haya gustado. Sí. Y continuamos con la segunda historia que nos traen. ¿Cuál sería la segunda? Bueno, esta otra historia es cuando yo tenía, pues a lo mejor tenía unos 5 años, también estaba chiquita. Recuerdo que mi mamá se iba a trabajar y nos dejaba, yo tenía 3 hermanos más y yo. Entonces mi mamá nos dejaba en la noche y se iba ella a trabajar, trabajaba en un restaurancito de donde vendían pozole. Entonces, pues bueno, nosotros nos acostábamos a dormir. En aquel entonces no había televisión, todavía no existía la televisión y pues nosotros ahí entre nosotros platicábamos, ya que nos cansábamos nos íbamos a dormir, todos en un colchón que teníamos. Más o menos, como ¿de qué año nos estás hablando? No, pues yo les estoy hablando de hace como 53 años, 55 años. ¿Cuántos años tiene usted? Yo ahorita tengo 60 años. Muy bien. Y bueno, pues entonces estábamos dormidos,
cuando de repente empezamos a escuchar así como unos caballos que iban corriendo, y me dice mi hermano el mayor, se llama Javier, me dice, oye, ¿oíste eso? Le dije, no. Me dijo, ven, vamos a asomarnos. Era una ventana muy chiquita porque nosotros, como éramos muy pobres, pues vivíamos en un cuartito. Entonces nos asomamos por la ventana y pues bueno, se nos pararon los pelos de miedo porque vimos una calavera grandota que venía en una carreta y venía jalándola, y se oían unas cadenas que venía arrastrando y gritaba, ¡ay, mis hijos! Y mis hermanos y yo corrimos para adentro, y ahí donde estábamos nosotros viendo, se paró la carreta, y de ahí se oyó que arrancó bien fuerte, y seguía gritando que sus hijos. Era, yo creo que la Llorona, me imagino, no era más bien la muerte, era la Llorona en aquel entonces. Pues yo creo que podría haber sido la carreta de la muerte o la Llorona. Algo muy feo, que la verdad que pues éramos unos niños, y mi hermano se le quedó tan grabado eso que se traumó un tiempo, y eso pasaba diario como a las 3 de la mañana. Entonces, pues la verdad, estaba yo chica, pero pues sí me daba miedo. Era algo muy feo porque era una carreta negra y con unas como cadenas arrastrando, y pues la verdad que a mí sí me daba mucho miedo porque tenía como 4 o 5 añitos, estaba chiquita. Y yo vivía en la calle 60. ¿Cómo? Como quien dice, se te manifestó la muerte, ¿verdad? Sí. La muerte pues, en persona ahí, y mucha gente, lo que dice la gente es que si tú la ves a los ojos, puedes quedar loco, o no sé qué te pueda pasar, pero dicen que te puede hasta llevar, ¿verdad? Pues uno de mis tíos nos regañó y nos dijo que no nos anduviéramos asomando, que porque eso era diabólico, que eso atraía al diablo, y nos regañó y nos dijo que no nos anduviéramos asomando, que eso no estaba bien. Pero pues como nosotros éramos unos niños, pues en realidad no sabíamos ni qué, pero sí, mi hermano el más grande sí sabía que era algo así como de la muerte o el diablo, no sé, pero se oía muy feo, pegaba unos gritotes esa mujer, iba toda vestida de negro. En los años 80, por lo regular, siempre se aparecía ese tipo de entidades, ¿verdad? En ese tipo de años, en los años que pues muchas personas ya grandes, adultas de ahorita, sí, han contado pues sus anécdotas que les han ocurrido, de que ellos eran chicos y que de repente escuchaban ese tipo de sonidos y así. Sí, ¿verdad? La verdad sí. Antes sí era como que más recurrente aquí en Guadalajara, sí, que a altas horas de la noche, no sé, 11 o 12 de la noche, ocurrieron este tipo de acontecimientos de que se apareciera esta carreta de la muerte. Sí, se aparecía mucho allí en la calle 60. En la calle 60 vivíamos nosotros, Industria y Federación, y diario pasaba esa carreta, y pasaba corriendo y gritando eso. Pues las personas que son de aquí de Guadalajara, que pues son gente grande ya ahorita en la actualidad, deben de saber que en esa calle pues sí se aparece esa carreta, y puede que hasta la fecha se siga apareciendo, ¿verdad? Probablemente sí, porque ahí esa calle está muy sola y se ve muy tétrico, muy así como de miedo. La verdad, yo cuando era niña pues tenía mucho miedo a esa calle porque estaba muy sola, pero pues bueno, era lo que teníamos, un cuartito de renta. Y todos sabemos que aquí en Guadalajara, en el centro, en el mero centro de Guadalajara, todos sabemos que se aparece la Llorona. En los callejones y calles de ahí del centro, muchas personas cuentan aquí en Guadalajara que pues todavía hasta la fecha se puede lograr escuchar a la Llorona, aunque la Llorona también la puedes escuchar en los ríos y lagos, ese tipo de lugares es donde se presenta. Así, ¿verdad? Es, sí. Tengo otra historia muy buena también que contarles. Bueno, tengo dos, pero todo esto que yo les estoy platicando, esto me ha sucedido a mí personalmente. Son relatos reales, sí, que le han ocurrido aquí en la vida real, sí, a la señora Mari.
Sí. O sea, son anécdotas reales que ocurrieron en aquel momento, cuando ella era más joven, cuando era una niña, ¿verdad? Sí. Y cuando estuve también de joven, porque, bueno, cuando yo estaba recién casada, me acuerdo que mi esposo trabajaba de taxista. Entonces, bueno, pues un día me dijo, vente, vamos porque se murió un señor que se llamaba Hipólito. En aquel entonces, pues nos invitaron al funeral y fuimos. Teníamos una niña chiquita, tenía meses de nacida, y nos fuimos, estuvimos un rato en el funeral, y ya de regreso nos venimos ahí por toda la Calera, donde está un río, un puente, no sé si lo ubican, pero bueno, ahí es en la loma, le dicen que la loma. Las personas que conocen de aquí de Guadalajara y pues saben más o menos cuáles son las calles, las que estamos mencionando, pues saben más o menos que ahí en ese lugar hay un río todavía actualmente, y saben más o menos de lo que les están tratando de decir ahorita. Ajá. Bueno, pues entonces veníamos ahí por la Calera, pasándola de Plutarco, y de repente nos hizo la parada una señora toda de negro. Y bueno, a mí me dio mucho miedo porque se me empezaron a parar los cabellos, y le dije a mi esposo, estaba toda de negro en una esquina, y nos hizo la parada, y le dije a mi esposo, párate, esa señora ocupa taxi. Y me dijo, no, vámonos, y volteé yo a verle la cara, y tenía la cara de la muerte. Más o menos como alrededor de qué horas de la eran como las 2 de la mañana, cuando se nos apareció. Entonces le dije yo a mi esposo, písale, vámonos, córrele, porque ahí viene. Y cuando volteé así para atrás del carro, venía sentada con nosotros en el carro. Venía sentada en el carro. No, hombre, yo no sabía ni qué hacer. La verdad, se me enchina la piel todavía de acordarme que fue algo así como que verla adentro del carro. Sí, nosotros no la quisimos levantar, pero ella se subió. ¿Cómo le hizo? No sé. No sé cómo se subiría al carro, pero iba atrás en el asiento con nosotros. Y se veía bien horrible con los ojos sumidos. Era la muerte, estaba toda vestida de negro. Entonces, como quien dice, se les subió una de dos, o se les presentó la muerte, o se les presentó una entidad demoníaca, no sé, alguien fuera de este mundo. Algún espíritu malo, no sé. Nosotros llegamos a la casa y yo llegué temblando de miedo. La verdad sí me dio mucho miedo, porque pues el ver una persona de negro y que no la subimos nosotros es algo. Ya cuando dimos la vuelta para llegar a la casa, faltaban como una cuadra, ya volteé, ya no estaba. Ya había desaparecido. Sí, ya había desaparecido, ya se había bajado, ya no vimos nada. Pero sí llegamos a rezar y bien asustados. Y todo esto ocurrió en ese puente que dice. En ese puente. Ahí. Pues ahí se subió. Puede que ahí en ese lugar haya muerto esa persona, y puede que, como ellos andaban de taxistas, pues la recogieron a la muerte y se la llevaron en su taxi. Eso fue lo que yo creo que les ocurrió, ¿verdad? Sí, y fue tanto su temor y su miedo de mi esposo que él ya no quiso trabajar en eso. Porque la verdad sí le dio miedo eso. Y esta historia es una historia real que le sucedió a la señora Mari, de este encuentro que tuvieron con la muerte en ese taxi, porque muchas personas que son taxistas tienen pues historias que contar, pues, ¿verdad? Historias, cosas que ellos ven, no sé, entidades que han estado viendo, o gente que han atropellado y ven sus espíritus, todo ese tipo de cosas. Sí, ¿verdad? Sí, de hecho, cuando uno era niño, es que eran otros tiempos. Nosotros jugábamos otras cosas, era algo diferente, pero aún así salían muchas cosas feas. Por ejemplo, con mi abuelo tuve otra mala experiencia, muy fea, porque mi abuelo se enfermó por culpa de una señora que hacía brujería. Esta historia que nos va a contar la señora Mari va a ser de una brujería que le hicieron a su abuelo, de la señora Mari, y por causa de esa brujería que le hicieron, pues ese señor murió.
Vamos a ver cómo es como pasaron las cosas, cómo es como ocurrió todo. Lo que pasa es que... ¿Cómo se llamaba su abuelo? Mi abuelo se llamaba Cruz Ramírez. Cruz Ramírez. Y él era velador del mercado de San Juan Bosco. Entonces, él ahí conoció a una señora de esas que les dicen que son de las que venden nopales y de pozole, nixtamal y no sé, de esas que traen unas coquetotas grandotas. Son como las de estas... indias o no sé cómo le llamen. Sí, son gentes que mueven energía. Sí. Son gentes... Pues entonces esa señora se enamoró de mi abuelo y la señora lo buscaba mucho a mi abuelo. Ella sabía que él era casado y que tenía sus hijos, pero sabía dónde vivía mi abuelo. Entonces un día fue a buscarlo y le dijo mi abuelita, ¿a quién busca, señora? Le dijo, no, pues busco a Cruz Ramírez. Dice, ¿qué se le ofrece? No, pues es que él anda conmigo. Dijo, pero yo soy su esposa. Ah, sí, ¿y qué es lo que quiere? No, dijo, él está casado conmigo. Dijo, no le hace, no importa, dice, yo quiero andar con él. Entonces, ¿ya tenía una persona? Sí. Y esa señora le valió gorro que ya tuviera esa persona, o sea, ella quería entrar en su vida. Quería entrar en su vida. Entonces, como mi abuelo Cruz nunca le hizo caso, pues llega al siguiente día allá y le reclama a mi abuelo, ¿por qué fuiste a incomodar a mi esposa? Le dijo, no, dijo, para que sepa que tú andas conmigo. Dijo, yo no ando contigo. Dijo, pues entonces si no eres para mí, no eres ni para Dios ni para el diablo, y me las vas a pagar. Entonces, como hubo un rechazo de parte de su abuelo, de mi abuelo, esa persona tomó venganza de esa manera de la brujería. Ajá. ¿Verdad? Y le hizo una brujería muy fea a mi abuelo. Pues bueno, yo igual les vuelvo a repetir, yo era una niña, pero yo vivía con mis abuelos. En veces mi tía me decía, vente, quédate aquí conmigo. Le dábamos de cenar a los perros, a los gatos, y nos regresábamos a dormir. Y resulta que esa vez, pues yo oí a mi tía que dijo, mi papá está muy grave. Y yo oí que dijo, es que esa vieja le hizo brujería. Entonces, la señora esa le hizo una brujería a mi abuelo y se la hizo en sus partes íntimas a mi abuelo. Y pues bueno, fue algo muy, muy feo que sin querer yo lo vi y que aún me acuerdo cómo estaba mi abuelo de sus partes. Y pues le hizo una brujería muy fea y bueno, mi abuelo se murió de eso. Estábamos dormidas mi tía y yo cuando oímos un golpe fuerte y era mi abuelito que cayó muerto en un lado de nosotras. ¿Por causa de la brujería? De la brujería, sí, porque ya mi abuelo ya no tenía remedio. Entonces, pues lo estábamos velando ahí en la casa. Vivíamos en San Juan Bosco otra vez, en la 60. Y pues bueno, ahí duramos muchísimos años, toda mi infancia. Y lo estábamos velando. Estaba ¿cómo se llama? La caja de mi abuelo con su cuerpo ahí. Y abajo pusimos un plato de cebolla. Y de repente que entra un animal grande, como un lobo, un perro corriendo, negro con los ojos rojos, y se mete abajo de la caja. Y todos nos asustamos y nos empezamos a poner bien chinitos de la piel, erizos nos pusimos todos, el pelo se nos puso así de puntas y mi tía dijo, échenla para afuera. Le aventamos agua y no se salía el animal. Entonces un señor que se llamaba Jesús, que también ya murió, agarró una escoba y a puros escobazos lo sacó al corral. Cuando lo saca al corral, se hace grande y vuela, y le crecen unas alotas grandotas, y todos dijeron, era la bruja que le hizo daño a Don Cruz. Entonces, como quien dice... Era como un nahual. Entonces, como quien dice, fue esa misma persona que lo echó al cajón, fue la bruja. Ella fue a despedirlo. Fue a despedir de ese señor. De mi abuelo. Fue a despedirse de mi abuelo, pero después dijeron, mi mamá y mis tías dijeron que era un nahual, que era pues un animal convertido en
era la bruja convertida en un nahual. Sí, pues para los que no saben qué es un nahual, las personas que no saben de este tema, es una persona como nosotros, un ser humano que hace pacto con el diablo para poder tener los poderes de poderse transformar en algún animal, ya sea un perro, un gato, un ave, no sé, algún tipo de animales de esos. De hecho, en la vida real puedes buscar miles de historias donde platica mucha gente que se han topado con nahuales que están a media transformación, que porque tienen que hacerles como que un favor para poderse destransformar. Hay veces que te transformas y ya no puedes destransformarte de ese animal, te quedas a la mitad. Sí, y bueno, nosotros dijimos, mi abuelo, yo, que era una niña, pues no comprendía lo que era una brujería, yo no sabía, pero yo oía en las pláticas de adultos que decían que lo habían embrujado, y pues bueno, cuando llegó ese animal, mis tías confirmaron que sí era un hechizo, que le habían hecho un mal a mi abuelo, y pues sí, de eso se murió. A él le crecieron sus partes de una manera muy fea, y a mí me tocó verlo, y yo sin embargo, sin conocer bien las partes de una persona adulta, me espanté de ver eso, lo que le había hecho. Entonces le hizo magia negra. Sí, algo sí, así. Le hizo un daño a su persona, y dijo, si no eres para mí, no eres para nadie, aunque tengas esposa y tengas hijos. Y se lo echó. Esas son personas malas que hay en este mundo. Son personas que se dedican a hacer eso. Sí, ¿verdad? Sí. Como aquí las personas que no saben, o sea, que son de otros países y que no viven aquí en Guadalajara, pues aquí en Guadalajara, en el mercado en el de San Juan de Dios, ahí tú entras a ese parque, a ese mercado, a ese de San Juan de Dios, y puedes encontrarte con infinidad de cosas de brujería. Hay una planta donde venden todo este tipo de cosas y gente mala que se dedica pues a hacer este tipo de cosas, de aventar las cartas, no sé, todas estas cosas. Aquí en Guadalajara ocurren este tipo de cosas muy, muy seguidamente. Sí, incluso allí en la calle 60 pasaban muchas cosas de esas. Como les digo, nosotros vivíamos en una casa grande, así como una hacienda, y en el corral, pues mi abuela tenía muchos animales, y estaba tan fúnebre, tan tétrico el corral, que a mi hermano también le pasaron muchas cosas. Tengo un hermano que él se encontraba unos botecitos con monedas de oro, pero como había tanta mala vibra, tanta envidia entre dos primos, entre mi hermano y su primo, pues el bote se volvía a enterrar y salía y se convertía en carbón. ¿Cuántos años tenía su hermano cuando...? Mi hermano tenía como... ¿Cuántos años tiene ahorita y cuántos años tenía cuando le sucedió? Él tiene 63 años y él tenía como unos 8 años cuando le pasó eso, o 10 años. Niño. Sí, pero él se encontró un bote lleno de monedas de oro. En una vecindad. En la casa esa. En la casa donde ustedes vivían. Sí, donde vivíamos ella, en la hacienda esa. Y bueno, él agarró el bote y corrió para adentro, pero su primo, mi primo, le dijo, el dinero es de los dos. Entonces ellos regresaron al corral con el bote de monedas, y pues lo pusieron en el piso para, según ellos, agarrarse a golpes por el bote. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el bote se enterró. Lo siguieron buscando y lo encontraron, pero ya era puro carbón. Entonces aquí lo que sucedió, yo me imagino que el dinero le correspondía a tu hermano, ¿no? A su hermano, ¿no? Sí. Y como esta persona, este primo, llegó de avaricioso y quiso agarrar el dinero, él se convirtió en carbón. Eso es lo que sucede aquí. Sí. ¿Verdad? La avaricia en veces hace que las cosas se pongan como difíciles, pues. Si algo es para ti, es para ti. Y si no es para ti, nomás no. ¿Verdad? Y bueno, pues espero que les haya gustado mis anécdotas que yo viví de niña en mi infancia.
Tengo más historias que contarles, pero bueno, ya con el tiempo se las contaré. Espero que se suscriban al canal y que les guste las historias. Espero que les haya gustado este podcast. Es un podcast, va a ser un podcast muy corto, pero esperemos volverla a invitar a usted para que vuelva a venir aquí conmigo y poder pues volver a hacer otro video más. Aquí están las puertas abiertas para con usted. Gracias. Y pues espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, denle like, comparte y coméntame qué te pareció este video. Y nos vemos hasta la próxima.